Título del video: Michel Foucault, desentrañando el poder y el conocimiento. Introducción: Michel Foucault y el poder de la filosofía. Michel Foucault es uno de los pensadores más influyentes y complejos del siglo XX. Su obra, que abarca desde la historia de la locura hasta el análisis del poder y la sexualidad, revolucionó nuestra comprensión de las estructuras sociales, las relaciones de poder y las formas en que el conocimiento configura la realidad. Foucault desafió las ideas tradicionales, introduciendo conceptos innovadores como biopoder, genealogía y arqueología del saber, y revelando cómo el poder opera no solo de forma coercitiva, sino también productiva. En este video, exploraremos a fondo la vida, el pensamiento y el impacto de este fascinante filósofo, analizando sus obras clave, su metodología y su legado en el mundo contemporáneo. La vida de Michel Foucault, formación de un pensador radical. Nacido en 1926 en Poitiers, Francia, Michel Foucault creció en una familia burguesa que esperaba que siguiera una carrera convencional, como la medicina o la enseñanza. Sin embargo, desde joven mostró un interés por las ideas y un espíritu rebelde que lo llevó a cuestionar las normas establecidas. Foucault ingresó a la prestigiosa École Normale Supérieure de París, donde se formó en filosofía y psicología. Durante estos años, experimentó una profunda lucha interna con su identidad y su lugar en el mundo, lo que influyó en su enfoque crítico hacia las instituciones sociales. Uno de los momentos decisivos en su carrera fue su encuentro con Louis Althusser, un marxista estructuralista que lo alentó a explorar las dinámicas de poder en las ciencias humanas. Este encuentro, junto con sus estudios en historia, literatura y sociología, moldeó su visión interdisciplinaria y lo preparó para el trabajo revolucionario que desarrollaría más adelante. El método de Foucault, arqueología y genealogía del saber. Foucault desarrolló dos métodos principales para analizar las estructuras del conocimiento y el poder, la arqueología y la genealogía. La arqueología, presentada en obras como Las palabras y las cosas y la arqueología del saber, busca desenterrar las reglas subyacentes que configuran los discursos en diferentes periodos históricos. Por otro lado, la genealogía, que aparece en textos como Vigilar y castigar y Historia de la sexualidad, examina cómo las prácticas y los discursos emergen y se transforman en contextos específicos de poder. Arqueología, desenterrando las condiciones del saber. La arqueología del saber no se centra en los individuos o las instituciones, sino en los sistemas de pensamiento que permiten que ciertos discursos sean posibles. Por ejemplo, Foucault analiza cómo la noción de locura cambió de ser vista como un fenómeno espiritual en la Edad Media a un objeto de estudio científico en la modernidad. Genealogía, trazando las relaciones de poder. La genealogía se enfoca en las relaciones de poder y cómo éstas producen subjetividades y realidades. A diferencia de la arqueología, la genealogía es más dinámica y política, mostrando cómo las prácticas de poder influyen en áreas como la sexualidad, la medicina y el castigo. El poder según Foucault, más allá de la coerción. Uno de los aportes más revolucionarios de Foucault es su concepción del poder. Tradicionalmente, el poder se entendía como algo que se posee, se ejerce desde arriba y se utiliza para reprimir. Foucault, en cambio, argumenta que el poder es una red de relaciones que atraviesa toda la sociedad y que no solo reprime, sino que también produce saber, subjetividades y normas. La microfísica del poder. En Vigilar y castigar, Foucault introduce el concepto de microfísica del poder para describir cómo las instituciones disciplinarias, escuelas, prisiones, hospitales, moldean los cuerpos y las mentes de las personas. Estas instituciones utilizan técnicas como la vigilancia, la normalización y el examen para crear individuos dóciles y útiles. Biopoder y biopolítica. En sus estudios sobre la modernidad, Foucault identifica el biopoder como una forma de poder que se centra en la gestión de la vida y las poblaciones. A través de políticas de salud, demografía y sexualidad, el biopoder regula los cuerpos individuales y colectivos, mostrando cómo el poder se infiltra en los aspectos más íntimos de la existencia humana. Obras clave de Michel Foucault, desentrañando las estructuras invisibles. Historia de la locura. En su primera gran obra, Historia de la locura en la época clásica 1961, Foucault explora cómo la sociedad ha definido y tratado la locura a lo largo del tiempo. Argumenta que la locura no es un fenómeno universal, sino una construcción social que refleja las normas y los valores de cada época. Las palabras y las cosas. En este libro, Foucault examina cómo las ciencias humanas emergieron como un campo de conocimiento en la modernidad, desafiando las categorías tradicionales de saber. Vigilar y castigar.
Foucault analiza la evolución de los sistemas de castigo, desde las torturas públicas en la Edad Media hasta las prisiones modernas. Introduce el concepto de panóptico, una estructura que simboliza cómo el poder moderno opera a través de la vigilancia y el control. Historia de la sexualidad. En esta serie, Foucault desafía la idea de que la modernidad ha liberado la sexualidad, mostrando cómo los discursos médicos, religiosos y políticos han regulado y moldeado nuestra comprensión de la misma. Críticas a Foucault, entre el relativismo y la acción. El pensamiento de Foucault no ha estado exento de críticas. Algunos lo acusan de relativismo, argumentando que su rechazo a la verdad objetiva socava la capacidad de criticar las injusticias. Otros señalan que su enfoque descriptivo carece de propuestas para la resistencia o el cambio social. Sin embargo, los defensores de Foucault sostienen que su trabajo no busca ofrecer soluciones, sino abrir nuevas formas de pensar y actuar frente al poder. El legado de Michel Foucault, relevancia en el siglo XXI. El impacto de Foucault se extiende a campos como la teoría crítica, los estudios de género, la sociología y la ciencia política. Su análisis del poder y el conocimiento sigue siendo una herramienta valiosa para entender fenómenos contemporáneos, desde la vigilancia digital hasta las políticas de identidad. Además, su metodología interdisciplinaria ha inspirado a generaciones de investigadores a cuestionar las categorías establecidas y a explorar las dinámicas ocultas de la sociedad. La influencia de Foucault en la sociología y la ciencia política. La obra de Michel Foucault ha transformado la forma en que comprendemos las dinámicas de poder en la sociedad. Su análisis va más allá de los enfoques tradicionales, revelando cómo el poder no es solo una cuestión de control estatal o de estructuras jerárquicas, sino una red que opera en múltiples niveles, configurando normas, valores y subjetividades. Foucault y la sociología. Foucault revolucionó la sociología al cuestionar las categorías tradicionales como normalidad y desviación. Argumentó que estas no son definiciones objetivas, sino constructos sociales moldeados por relaciones de poder. Por ejemplo, normalización, en su análisis de las instituciones disciplinarias, mostró cómo la normalización se utiliza para crear estándares de comportamiento y excluir lo que no se ajusta a ellos. El discurso como poder. Foucault reveló cómo los discursos no solo reflejan la realidad, sino que la configuran. Esto ha influido en estudios contemporáneos sobre género, raza y clase, mostrando cómo estas categorías son producidas y perpetuadas por discursos de poder. Foucault y la ciencia política. En la ciencia política, Foucault introdujo una nueva forma de entender el poder como algo descentralizado y omnipresente. Sus conceptos de biopolítica y gobierno han sido fundamentales para analizar fenómenos como políticas de vigilancia. Foucault anticipó las preocupaciones actuales sobre la vigilancia masiva, describiendo cómo las tecnologías de control se utilizan para monitorear y regular las poblaciones. Gestión de la vida. Su concepto de biopolítica ayuda a comprender cómo las políticas públicas gestionan aspectos como la salud, la reproducción y la seguridad, moldeando la vida cotidiana de las personas. Biopolítica en el mundo contemporáneo. La biopolítica, un concepto clave en la obra de Foucault, describe cómo las instituciones modernas se enfocan en regular la vida, desde la natalidad y la salud hasta la seguridad y la muerte. Este enfoque ha encontrado eco en estudios contemporáneos sobre temas como pandemias y salud pública. La gestión de crisis sanitarias como el COVID-19 puede analizarse a través del lente Foucaultiano, mostrando cómo los estados regulan el comportamiento individual en nombre del bienestar colectivo. Tecnologías de vigilancia. La expansión de herramientas digitales como cámaras de seguridad, redes sociales y Big Data refleja el panoptismo que Foucault describió en Vigilar y Castigar. La regulación de los cuerpos. Foucault argumentó que las políticas biopolíticas no solo afectan a las poblaciones, sino también a los cuerpos individuales. Esto es evidente en debates contemporáneos sobre derechos reproductivos, identidad de género y acceso a la atención médica, donde las políticas públicas intentan controlar aspectos íntimos de la vida. La relevancia de Foucault en los estudios de género. Foucault no escribió directamente sobre feminismo o estudios de género, pero su análisis del poder y la subjetividad ha sido adoptado y expandido por teóricos de estas áreas. Por ejemplo, Judith Butler. Butler utilizó las ideas de Foucault para desarrollar su teoría de la performatividad del género, argumentando que el género no es una esencia fija, sino una serie de actos repetidos que producen la ilusión de estabilidad. Políticas de la sexualidad.
La obra de Foucault sobre la historia de la sexualidad ha sido clave para entender cómo las normas sobre género y sexualidad son construcciones históricas y culturales, no hechos naturales. Foucault y la ética de la subjetividad. En sus últimos años, Foucault centró su atención en la ética y la construcción de la subjetividad. En lugar de enfocarse exclusivamente en cómo el poder produce sujetos, comenzó a explorar cómo los individuos pueden resistir estas fuerzas y construir una relación ética consigo mismos. El cuidado de sí. Inspirado por los filósofos antiguos, Foucault propuso el concepto de cuidado de sí como una práctica ética en la que los individuos reflexionan sobre su vida, desarrollan su autonomía y resisten las imposiciones del poder. Esto no significa un rechazo total de las normas sociales, sino una negociación constante con ellas. La parresía. En sus conferencias finales, Foucault exploró la parresía, o decir la verdad, como una forma de resistencia ética. Para Foucault, la parresía implica hablar con franqueza y asumir los riesgos que conlleva, desafiando las relaciones de poder opresivas. La influencia de Foucault en la sociología y la ciencia política. La obra de Michel Foucault ha transformado la forma en que comprendemos las dinámicas de poder en la sociedad. Su análisis va más allá de los enfoques tradicionales, revelando cómo el poder no es solo una cuestión de control estatal o de estructuras jerárquicas, sino una red que opera en múltiples niveles, configurando normas, valores y subjetividades. Foucault y la sociología. Foucault revolucionó la sociología al cuestionar las categorías tradicionales como normalidad y desviación. Argumentó que estas no son definiciones objetivas, sino constructos sociales moldeados por relaciones de poder. Por ejemplo, normalización, en su análisis de las instituciones disciplinarias, mostró cómo la normalización se utiliza para crear estándares de comportamiento y excluir lo que no se ajusta a ellos. El discurso como poder. Foucault reveló cómo los discursos no solo reflejan la realidad, sino que la configuran. Esto ha influido en estudios contemporáneos sobre género, raza y clase, mostrando cómo estas categorías son producidas y perpetuadas por discursos de poder. Foucault y la ciencia política. En la ciencia política, Foucault introdujo una nueva forma de entender el poder como algo descentralizado y omnipresente. Sus conceptos de biopolítica y gobierno han sido fundamentales para analizar fenómenos como políticas de vigilancia. Foucault anticipó las preocupaciones actuales sobre la vigilancia masiva, describiendo cómo las tecnologías de control se utilizan para monitorear y regular las poblaciones. Gestión de la vida. Su concepto de biopolítica ayuda a comprender cómo las políticas públicas gestionan aspectos como la salud, la reproducción y la seguridad, moldeando la vida cotidiana de las personas. Biopolítica en el mundo contemporáneo. La biopolítica, un concepto clave en la obra de Foucault, describe cómo las instituciones modernas se enfocan en regular la vida, desde la natalidad y la salud hasta la seguridad y la muerte. Este enfoque ha encontrado eco en estudios contemporáneos sobre temas como pandemias y salud pública. La gestión de crisis sanitarias como el COVID-19 puede analizarse a través del lente Foucaultiano, mostrando cómo los estados regulan el comportamiento individual en nombre del bienestar colectivo. Tecnologías de vigilancia. La expansión de herramientas digitales como cámaras de seguridad, redes sociales y Big Data refleja el panoptismo que Foucault describió en Vigilar y Castigar. La regulación de los cuerpos. Foucault argumentó que las políticas biopolíticas no solo afectan a las poblaciones, sino también a los cuerpos individuales. Esto es evidente en debates contemporáneos sobre derechos reproductivos, identidad de género y acceso a la atención médica, donde las políticas públicas intentan controlar aspectos íntimos de la vida. La relevancia de Foucault en los estudios de género. Foucault no escribió directamente sobre feminismo o estudios de género, pero su análisis del poder y la subjetividad ha sido adoptado y expandido por teóricos de estas áreas. Por ejemplo, Judith Butler utilizó las ideas de Foucault para desarrollar su teoría de la performatividad del género, argumentando que el género no es una esencia fija, sino una serie de actos repetidos que producen la ilusión de estabilidad. Políticas de la sexualidad. La obra de Foucault sobre la historia de la sexualidad ha sido clave para entender cómo las normas sobre género y sexualidad son construcciones históricas y culturales, no hechos naturales. Foucault y la ética de la subjetividad. En sus últimos años, Foucault centró su atención en la ética y la construcción de la subjetividad. En lugar de enfocarse exclusivamente en cómo el poder produce sujetos, comenzó a explorar cómo los individuos pueden resistir estas fuerzas y construir una relación ética consigo mismos. El cuidado de sí.
Inspirado por los filósofos antiguos, Foucault propuso el concepto de cuidado de sí como una práctica ética en la que los individuos reflexionan sobre su vida, desarrollan su autonomía y resisten las imposiciones del poder. Esto no significa un rechazo total de las normas sociales, sino una negociación constante con ellas. La parresía. En sus conferencias finales, Foucault exploró la parresía, o decir la verdad, como una forma de resistencia ética. Para Foucault, la parresía implica hablar con franqueza y asumir los riesgos que conlleva, desafiando las relaciones de poder opresivas. Críticas contemporáneas a Foucault. Aunque la obra de Foucault es ampliamente celebrada, también ha generado críticas significativas. Relativismo. Algunos críticos, como Jürgen Habermas, argumentan que Foucault socava la posibilidad de una crítica ética o política al rechazar la noción de verdad objetiva. Falta de propuestas normativas. Foucault es acusado de ser demasiado descriptivo, mostrando cómo opera el poder sin ofrecer soluciones claras para la resistencia o el cambio. Complejidad de su lenguaje. Su estilo denso y su uso de términos especializados han sido señalados como barreras para la accesibilidad de su pensamiento. Foucault en el debate digital. En la era de las redes sociales, las teorías de Foucault sobre la vigilancia y el poder son más relevantes que nunca. Las plataformas digitales operan como nuevos panópticos, donde los usuarios no solo son observados, sino que también participan activamente en su propia vigilancia al compartir datos personales y conformarse a normas sociales implícitas. El algoritmo como poder. Foucault no vivió para analizar el auge de los algoritmos, pero su enfoque sobre el poder podría aplicarse para entender cómo estas tecnologías configuran nuestras elecciones y comportamientos. Desde las recomendaciones de contenido hasta la moderación en línea. Conclusión: pensar con Foucault en el siglo XXI. El pensamiento de Michel Foucault no solo ilumina las dinámicas de poder y conocimiento en el pasado, sino que también ofrece herramientas para analizar y enfrentar los desafíos contemporáneos. Su obra nos invita a cuestionar las certezas, desafiar las normas y explorar cómo el poder opera en los rincones más íntimos de nuestra existencia. En un mundo cada vez más interconectado y vigilado, Foucault nos recuerda que entender el poder no es solo un ejercicio intelectual, sino un paso crucial hacia la transformación social y personal.